Pues vamos a empezar con este foro de debate que, como anunciaba Silvia, va a abordar el aspecto fundamental que hoy nos ha reunido aquí. A lo largo de la mañana ya habéis estado tratando los aspectos básicos de lo que supone la convocatoria de una huelga general, desde todas las vertientes que el sindicato tiene que tener presentes. Y esta tarde lo que vamos a abordar es justamente las razones que justifican la convocatoria de esta huelga general que tenemos prevista para el 29 de septiembre. Y para ello, y contando además con la oportunidad de poder tener como ponentes a dos personas que han seguido absolutamente al día y desde los sitios y lugares más cercanos todo este proceso que ha finalizado con el decreto del Gobierno convertido en ley el día 9 de este mes de septiembre. Como digo, contamos con la fortuna de poder tener entre nosotros yo presumo de que pueden ser las personas mejor informadas de cómo han sido todos los entresijos de esta reforma que hoy ya se ha convertido en ley y que desde los ámbitos que cada uno desarrolla, desde la actividad que cada uno desarrolla, han participado, digamos, en todos los procesos previos que lamentablemente finalizaron sin un acuerdo en el proceso de diálogo social y que, como todos conocemos, finalizaron con este decreto del Gobierno convertido en ley. Y, por lo tanto, os voy a presentar ya a los ponentes. A mi derecha, Toni Ferrer, compañero que no necesita muchas presentaciones ni mucha exhibición de currículum, es el secretario confederal de Acción Sindical de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, la persona que ha estado más directamente vinculada desde el sindicato a todo el proceso de diálogo social y quien ha tenido la oportunidad también de hablar luego con los grupos parlamentarios en todo el proceso de elaboración y debate de enmiendas y, por tanto, desde el punto de vista del sindicato, creo que es la persona más informada de cuáles son todos los entresijos que se han movido en este proceso de convertir el decreto en una ley de reforma laboral. Y a mi izquierda, situado a mi izquierda, está Fernando Valdés del Rey, paisano de esta comunidad autónoma, ciudadano de Valladolid. Es un inspector de trabajo en situación de excedencia, pero sobre todo es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Unidad Complutense de Madrid y además profesor asociado de las universidades de París y de Lyon. Bueno, el currículum que tiene es extensísimo en cuanto a publicaciones, libros, informes, estudios que ha realizado, pero yo quería resaltar dos aspectos que sitúan a Fernando como una persona muy cercana a nuestro sindicato y con el que la Comisión Ejecutiva Confederal fundamentalmente ha contado en numerosas ocasiones como persona, como digo, vinculada y cercana al sindicato. No en vano mantenemos con él una cátedra que nos permite al sindicato, al conjunto de las estructuras del sindicato, poder hacer consultas sobre aspectos jurídicos de cualquier índole en el terreno sociolaboral y del que obtenemos siempre sabias e importantes respuestas que nos ayudan luego en el quehacer del día a día de nuestra labor sindical. Y yo recuerdo a Fernando sobre todo por ser una persona, no solo un docente, no solo una persona del mundo de la universidad, sino que ha estado viviendo el día a día de la labor de los trabajadores. Le recuerdo sobre todo en su etapa como mediador, como árbitro de una institución que pusimos en marcha en el año 94, 95, a través del Acuerdo Estatal del Metal con el INI. Y Fernando Valdés era uno de los catedráticos con otras ilustres personalidades que hoy ocupan puestos de altísima responsabilidad. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, era compañera también mediadora, árbitro de ese colegio de árbitros que resolvía las cuestiones laborales entre los trabajadores pertenecientes a las empresas públicas, entonces del INI, y sus propias empresas. Por tanto, Fernando, desde ese punto de vista, también es una persona muy cercana a la actividad del día a día del sindicato y quería agradecerle especialmente que se haya prestado a estar hoy aquí con nosotros. Y como lo importante es lo que van a decir ellos, solo deciros que van a hacer cada uno de ellos una ponencia, os van a plantear sus posiciones. Toni Ferrer, sobre todo, incidirá más en situar el contexto económico en el que se ha producido todo este movimiento de diálogo social primero, reforma impuesta después, resaltando los aspectos que él considere más importantes o más lesivos para los trabajadores y, desde luego, el análisis desde el punto de vista teórico-jurídico
será Fernando quien nos acerque mucho más a aquellos contenidos de la reforma que tienen especial aceptación entre los trabajadores y fundamentalmente entre muchos de los que estáis aquí hoy entre nosotros, los jóvenes, que sois uno de los sujetos más perjudicados, más afectados por los contenidos de esta reforma. Finalizadas sus intervenciones, abriremos luego un turno de coloquio, un turno de preguntas, de opiniones, de intercambio de exposiciones que nos permita también profundizar aún más en aquellos aspectos que vosotros consideréis oportunos. Y la idea es terminar aproximadamente a las 6, como estaba previsto. Por tanto, sin más, le doy ya la palabra a Toni Ferrer. Muchas gracias, Toni. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, felicitar a la Comisión Ejecutiva Federal de Metal, Construcción y Afines por este quinto encuentro de jóvenes sindicalistas de la Federación y haceros una confidencia. Lo que le estaba diciendo Fernando realmente no es un chiste, es un chascarrillo que hoy corre en Madrid. Fernando me estaba preguntando si la reforma laboral se había publicado en el BOE. Se aprobó el día 9 y hoy estamos a 14. Y lo que un compañero esta mañana, cuando estábamos hablando de esto, me decía es que el Gobierno ya empieza a sentir el impulso de la huelga y está aguantando la salida del BOE porque igual rectifican la reforma. Yo creo que en el transcurso de este encuentro vamos a profundizar en eso, en la posibilidad real y efectiva de que esta reforma sea rectificada. Es decir, normalmente uno de los argumentos que está haciendo la prensa de derechas y menos de derechas es, oiga, si ya está aprobada, evidentemente es una huelga que tiene poco sentido práctico en ese terreno. Sin ánimo de poner el retrovisor para atrás, deciros que todas las huelgas generales en este país se han producido sobre normas que estaban aprobadas y todas han producido efectos positivos para los trabajadores, efectos de rectificación, por no irnos con el retrovisor atrás del todo. 20 de junio del 2002, de 10 medidas lesivas que tenía el decretazo de Aznar, tuvo que rectificar, como dijo Cándido Méndez en octubre, cuando salíamos de nuevos ministerios con el que era ministro de Trabajo entonces, Zaplana, 9. Quedó el despido exprés. Pero la supresión del derecho a los prejubilados, la supresión del desempleo para los fijos discontinuos, etcétera, quedó. Bueno, con esta breve introducción yo voy a intentar contribuir, hemos intentado Fernando y yo ponernos de acuerdo, evidentemente Fernando yo creo que nos va a entusiasmar, es decir, yo lo he escuchado explicar esta reforma y por lo tanto a mí me libera de una parte. Voy a intentar contribuir, como bien decía Carlos, a enmarcar el proceso actual, que yo no diría de la reforma laboral, sino de la deriva de la política económica del Gobierno. Y ahí ver qué ha ocurrido e intentar ver también qué se puede hacer. El viernes estaba en un debate con CNN con dos ilustres periodistas, el redactor de Política del País y el director de La Vanguardia. Y el director de La Vanguardia, cuando no tenía argumentos, hacía una afirmación: estamos en Europa, tenemos la moneda única, el euro, y no hay otra política posible. Y me decía, en términos ya paternalistas, la gente mayor solemos ser paternalistas con los jóvenes, él era más paternalista conmigo porque era mayor que yo, decía, Toni, os podéis poner como queráis, es decir, aquí no hay otro tema posible.